Vamos a dar inicio a esta última presentación de lo que ha sido en particular un muy buen camino de maestros, de palabras, de conocimiento. Creo que aquí los que han estado desde el día 1, que fue ayer, hasta este momento, han recibido ustedes una maravillosa semilla de cada persona que se ha parado aquí enfrente y que ha exprimido su conocimiento para que ese maguey que ustedes cuidan esté muy bien nutrido y les esté dando ese aguamiel, ese octli, bien bonito para que lo cuiden. A mí siempre me gusta iniciar todas las presentaciones haciendo el maravilloso esfuerzo de presentarse en la lengua que actualmente estamos practicando. Tal vez no sea tan hábil como nuestro maestro Sergio, quien ya demostró que su fonética, su lírica es muy bonita, ¿sí? Y aparte es intuitiva. Nos dimos cuenta de que de pronto nuestro cerebro cambió y empezamos a leer los amoshti. Así que haré el esfuerzo y espero que en el video mis futuras críticas sean positivas. Mishwansingo, Timislapaloa, Nejuanotuca, Arancos Cacoa. Juanite Mashtia, Inilhuica, Tlamatilisti, Pancali Mexica. Ashan, Tonale, Shikome, Mikisli, Mactlatli, Iwanye, Ilhuitl, Xochitl, Mactlatli, Iwanye, Ilhuitl, Calishihuitl, Sempoale, Powale, Toshcatl, Etzacualitzli. Ashan, Timish, Mactia, Ompa, Amoshkali, Ompa, Temashkali, Mictlan, la búsqueda de la memoria. Castellano Copa, Oxepa. Lo voy a decir, como lo dije ayer, literalmente en náhuatl, para que vean la diferencia fonética y la lingüística sobre todo. Permiso para tomar la palabra. Los saludo desde aquí. Mi siembra de nombre es Adrián Coscacoat y soy quien causa que la semilla de conocimiento germine en el estudio de las tierras que están ahí arriba y que nos dan sentido, en Cali, Mexica. El día de hoy estamos en un tránsito solar de un día 7, descanso, 7 Miquisli, qué curioso, 7 Miquisli, de la trecena Xochitl, del año 13 Casal, en la cuenta de las veintenas Toshkat a Etzacualitzli, que significaría el solsticio de verano. Muchas personas de aquí, tal vez voy a asumir y voy a hacer una generalización y me disculpan si de pronto dije, ay, es que yo sí me la sabía. Pero no muchos sabemos y no muchos celebramos el solsticio, ni de verano ni de invierno. Y hay pocos aquí que saben cuándo exactamente es, o el equinoccio, por así decirlo. Pero sí sabemos cuándo es el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Eso es causa del gregorianismo de nuestro calendario. Pero nuestra cultura no llevaba un calendario, no llevaba calendas, llevaba cuenta de soles, cuenta de luces, cuenta de días, y se llama Tonalpowali. Hoy, de hecho, desde ayer, hoy y lo que sería la colita de mañana, estamos en el tránsito del solsticio de verano, que se le llama Xopantla. Xopantla, o a veces se dice Chopin, significa el reverdecer. ¿El reverdecer de qué? Pues de la naturaleza. En algún día, y espero tenerlos a ustedes de alumnos, de compañeros, de Nenochitzitsin, de personas que quieren sumar conocimiento, aprenderemos a leer. Si pensaron que es calendario azteca, ahí está la puerta. Esto se llama Cuauhxicalli o Tonalxmayot.
o bien, en forma castellana, piedra del sol. Ni siquiera es solario porque tendría que estar todo el tiempo expuesto al sol. Es más bien una piedra del sol. Y si digo piedra del sol es porque narra el tránsito del sol, no la luna. Por lo tanto, no es calenda, no es lunar, y no es azteca porque fue hecho por los Mexictin. Es una piedra del sol. Y aquí encontramos el tonal en que nos encontramos, es decir, el día en el que estamos, y la veintena que estamos. Veintena que estamos. Y las veintenas nos narran qué está pasando con la naturaleza hoy. Esta palabra es bonita, pero la decimos en sentido figurado. Naturaleza, así como de, sí, la naturaleza. ¿Y saben por qué hacemos eso? Ahí les va una cubetada de agua fría y sobre todo para aquellos que estamos en el camino de la filosofía, de la epistemología, de la ontología. Aristóteles se nos metió en la cabeza hace muchos años. Afortunadamente a muchos de nosotros ya le hemos ido sacando y lo sustituimos por Tlacaelel, lo sustituimos por Cuitláhuac, por Cuauhtémoc, por Moctezuma, por Tzilkaltzin, por otros nombres. Pero Aristóteles se nos enseñó desde que éramos muy chiquitos y no sabíamos por qué. Se nos hizo pensar, como él decía, quien aprendió también previamente de Platón con su ejercicio llamado socrático. Y él decía, nosotros somos vehículos que observamos la naturaleza para mejor emplearla. Así decían los griegos. Somos vehículos que observamos la naturaleza para mejor emplearla. Uno se pone a pensar, puede ser, pero ¿qué provoca ese pensamiento? Que de pronto yo estoy separado de la naturaleza y la uso como recurso para el bienestar humano. Eso es un narcisismo humanocentrista que poderosamente ensemilló nada más y nada menos que siglos de enseñanza europea y luego para acá. Pero nuestra cultura dice, no, yo no soy un vehículo que observa la naturaleza, yo soy como ella. Esta pequeña flor que ofrendó su vida el día que la arrancaron, un día yo voy a estar así como ella, seca, y sus pétalos se van a caer como mi cabello se cae. Y me voy a hacer negro, porque cuando yo no tengo vida, mis partículas de carbono comienzan a exponerse. Me voy a hacer agua. Y va a ocurrir un fenómeno que se llama biodegradación, ya sea por cremación o por simplemente el aire se encarga de consumir esto. Y eso pasa igual conmigo, o con un animalito, o con una semilla. Entonces yo no soy un vehículo que observa, formo parte de lo mismo. Y entonces mis ancestros decían, Tlin tlamachtilia in tlamatilistle. Yo aprendo de lo que la tierra enseña. Y a partir de esa frase, nos vamos a ir a Mictlán, a la búsqueda de la memoria. Vamos a empezar serios. Mictlán, si nos ponemos en el lado franciscano, explorador, me pongo un sombrerito de conquistador, vengo, cargo aquí mi arma y de pronto llego con un temachtiani o con un tlamatinime y me quiere decir que las personas que se comen cráneos hechos de dulce. ¿Cómo? ¿Cómo que en México se comen cráneos de dulce de chocolate? Eso es una locura. Se los digo porque le di clases en línea a una argentina y decía que le parecía extravagante que tuviéramos conchas en forma de esqueleto y las disfrutáramos bien rico porque tienen relleno de chocolate. ¿Sí? Y le parecía eso muy raro, que en nuestra cultura celebráramos la muerte,
que la devoráramos, que hiciéramos todo la farfalia, el espectáculo, tuviéramos un día en particular que se celebra lo más mórbido supuestamente de la vida. Pero eso es porque tenemos una herencia muy importante. La herencia que tenemos que empezar a quitar el día de hoy. Vamos a empezar con algo. Mictlán no es el inframundo azteca. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué sucedió? Ay, bueno. Vamos a poner que aquí mi hermano, ¿te puedo poner este ejemplo, compañero? Aquí, ponte aquí. Sí, sin miedo. Un aplauso para que no tenga miedo. Muy bien. ¿Nos dices tu nombre para todos? Ángelo. Ángelo, ¿ok? Aquí mi compañero Ángelo va a representar a un mexica, un orgulloso mexica tenochca, nacido en esta tierra, en esta hermosa laguna, con una laguna salada y una laguna dulce, dos grandes teocalli que miden las estrellas, que además están trazadas 4 calzadas en una excelente ciudad flotante con chinampas, bla, 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 y me sigo 6 horas hablando de Tenochtitlan. Pero él representa a este mexica, y yo represento un escolar aristotélico franciscano con interés en saber qué es lo que su cultura hace. Yo me acerco y le digo, oye, mexica, platícame, ¿cómo es que tienes dioses de la muerte? Y de pronto él habla náhuatl y digo, ups, no, pues, ¿cómo? A ver, traductora, de pronto llega bueno, tenemos muchos traductores en ese entonces, ya estamos hablando de los 1400, 1580 y tantos, ya hay personas que incluso son criollas, que hacen la traducción de español a náhuatl, que se hacen criollos o mestizos, y de pronto empiezan a contarle a través de él, a través del traductor, a través de mí, que no tenemos dioses, pero para mi concepción, yo lo que veo aquí es que aquí y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, esos son dioses. Ídolos, Dios, y le rinden culto. Y no me vas a sacar de ahí porque aquí son. Y él se esfuerza un montón, pero su lengua náhuatl dice, es que yo no quiero aprender castellano, yo quiero expresártelo en náhuatl, necesito expresártelo en náhuatl, porque la traducción que le está haciendo la está adaptando para que tú la entiendas. Y estoy perdiendo mi significado. Entonces, él se enoja, aquí mi ángel dice, ¿sabes qué? Me voy. ¿Y qué me voy a ir? Él decide irse muy metido en la sierra, muy metido en el desierto, muy metido en la selva, si en caso de que fuera maya, en caso de que fuera hebrárica, en caso de que fuera náhuatl. Se metió ahí, y ahí se ensemilló, y ahí se quedó, y ahí tuvo 8 o 10 hijos, y ahí se quedaron, y solo a ellos les enseñaban náhuatl, solo a ellos practicaban la correcta forma de Micailhuitl. ¿De qué? De Micailhuitl. Ya explicaré qué significa Micailhuitl. Pero ¿qué sucedió? Él tenía un hermanito, que se llama Adrián, que él dijo, yo no puedo seguirte porque yo ya trabajo con los que llegaron, me pagan, me dan alimento y me voy a quedar aquí. Él se fue a la montaña, yo me quedé en la ciudad, yo tengo hijos, sí, hijos mestizos, que ya aprenden náhuatl poquito, pero ya no reciben la educación de la cosmogonía mexica, ya reciben la imposición de la educación católica judeocristiana o incluso colegios de educación europea. Y no se diga la siguiente generación, porque ellos ya nacen 100% criollos, ya ni siquiera escuchan náhuatl, ya hablan español y ya leen los textos en español y leen algo que estaba ahí, algo. Y ahora sigan la colita. ¿Cuántas generaciones han pasado? Hasta que ahora tenemos a jóvenes que no hablan náhuatl, que ya no leen esto y que ya no reconocen a su hermano mexica, que cuando él habla náhuatl no le entienden. Gracias, Ángel. Eso fue lo que sucedió. La práctica original de Mictlán se partió en dos. Hubo un sincretismo, ¿sí?
¿Qué fue ese sincretismo? Llega algo llamado el clero. Primero llega como una herramienta supuestamente evangelizadora. No voy a meterme en términos etimológicos, pero yo creo que si ustedes quieren cuestionar aquello que depositan mucho su fe, investiguen la etimología de la palabra fe y descubrirán qué realmente significa tener fe, porque la etimología es distinta a la creencia. El sincretismo lo que hizo fue a mi amigo Angelo Mexica, lo dejó que se fue a la montaña, no me importa, es una minoría, que se quede para allá y no nos molesta. Pero los criollos que vienen, ¿sí? Te voy a permitir tener tus celebraciones. ¿Por qué? Porque son muy importantes y donde te la cancele, no me la acabo con guerra civil. No me la acabo. Y lo que menos quiero en un nuevo virreinato es que haya conflictos, que por cierto los hubieron, pero nadie habla de ello. Hubo muchos conflictos virreinales, pero lo que menos quiero es eso, sobre todo ¿por qué? Porque tengo países invasores que también compiten por un pedazo del territorio de este continente. Tengo británicos que simplemente expulsan nativos. Tengo portugueses que mandan barcos porque ya la corona española manda piratas para que eviten cruzarse hacia la península mexicana. Había una lucha por tener un pedazo de tierra en este lugar. No tanto por la riqueza, un pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque ya habían vislumbrado a futuro la gran ganancia que tenía un asentamiento, una raíz. Entonces yo te permitía a ti decir, pues tú quédate aquí, pero ¿sabes qué? Ya no le vas a llamar Micaíl, esa lengua se llama lengua de indios, como decía Sor Juana Inés de la Cruz. Más bien le vas a decir fiesta patronal de Día de Muertos. Y la vas a celebrar cuando yo te diga, no cuando tu cuenta antigua lo marcaba. ¿Y por qué? Porque digo que sí. ¿Y no quieres? Si no quieres, le voy a llamar aquí a la señorita Inquisición y vas a ver que mañana vas a creer. Así de sencillo. Y la Inquisición, se los prometo, si ustedes investigan la historia del convento que está a un lado del Museo Franz Mayer, se sorprenderían de las cosas que se hicieron en ese espacio en nombre de la Inquisición. ¿Ok? Una sorpresita por ahí. Bueno, ese sincretismo, ¿qué fue lo que pasó? Provocó entonces que algunos elementos fueran mezclados, otros sobrevivieran. ¿A qué me refiero con mezclados? Seguimos haciendo la ofrenda de muertos, pero ahora le ponemos cruces, ahora le ponemos velas y hacemos altares, cuando antes no se hacían altares, se hacían mictlalmanalis, como la que tiene aquí enfrente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sobrevive de lo nuestro? El Zontecómatl, ¿sí? El cráneo. El cráneo sobrevive, es un elemento muy común mexicano, lo hemos comido. ¿Quién de aquí no ha comido un cráneo de chocolate, de dulce? O sea, si no, pues vete una vez a Jamaica y échatelo una vez, ¿no? Porque están todo el año, por cierto, ahí celebran el Día de Muertos todo el año. Ok, entonces el Zontecoma sí sobrevive. Este símbolo de aquí, ¿sí? Se le llama Miquistli. Miquistli. Miquistli es uno de los días de la cuenta del tiempo. Aquí está, miren. De hecho, es un día como hoy. 7 Miquistli. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a analizar rápidamente el glifo. Así échenle una rápida escaneada a lo que están viendo aquí. Antes de que yo ponga el láser verde súper exigente en los ojos. Vemos, número 1, el color, ¿cierto? Es blanco, Istak. ¿De qué color es el hueso? Blanquillo, ¿no? Blanquillo con algunos detalles en amarillo, ¿no? Ahí están. Detalles en amarillo. Vean la figura de la mandíbula, ¿ya la vieron? La figura de la mandíbula. Los dientes, porque aunque no lo crean, cuando el cuerpo ya no tiene musculatura, ya se hizo agüita, todavía sobrevive en la zona dental. Entonces por eso se le marca la parte de los dientes. Aquí tenemos una manita colgada, ¿sí? En la parte de atrás, porque esta orejera
La usaban en algunos pueblos chichimeca cuando una persona fallecía, hacían pequeñas manitas de amaranto rojo y se las ponían en un acto de celebración. La tribu mexica ya no alcanzó a hacer eso, pero sí quedó una herencia en los tlaxcaltecas y los chichimeca. Recordemos que los mexica fueron los últimos chichimeca en llegar aquí, ¿de acuerdo? De hecho, el maestro Sergio nos dice que la gente que habla Macehuatlactule se dicen ser los últimos originarios chichimeca, que se sienten tan orgullosos de decirlo, que incluso se posicionan como en este ego de decir, aún tenemos la palabra auténtica de los muy, muy antiguos chichimeca. Tenemos aquí el cabello de color negro, pero vean los elementos importantes que voy a mencionar. Pokebolas, no es cierto. Se llaman Citlali o Citlaltin en plural, y el ojo lo ponemos como una estrella. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos el ojo como una estrella? La gente que vino el día de ayer a mi presentación, espero que ya sepa por qué le ponemos ojo de estrella. Hay una frase que dice en náhuatl, la repito, hace tiempo, un pedacito de estrella bajó e hizo su hogar en su corazón. Y les dio algo, les otorgó Citlalancopa Titlachía, ver como estrellas. Si tenemos un corazón de estrella, vemos como las estrellas. Y por eso nos ponemos ojos de estrella. Todo lo que está vivo, lo que tiene un yolcat, lo que hace Nehnemi, lo que es un yoltlacat, todo lo que está y se mueve tiene un ojo de estrella porque ve como las estrellas. Esto no se mueve. Esto no tiene un ojo de estrella. Pero mi compañero Isaac sí los tiene. Vamos a enfocarnos ahora en este símbolo que es el más importante para nuestra plática del día de hoy. Le vamos a ser bien mórbida. Los maya, a quien les debemos, voy a estresar esto de una manera muy importante. Por algún motivo se ha creado este fenómeno llamado mexicacentrismo, del cual no estoy de acuerdo. El mexicacentrismo significa que los mexica le dieron identidad a México y por ende todo lo mexicano es inevitablemente mexica. ¡Qué absurdo es eso! ¡Qué absurdo! No. La entidad federativa, hoy en día llamada México, era una colección de diferentes tribus y naciones que colindaban una con la otra y que intercambiaban comercio, pero tenían su propia identidad. No es lo mismo yo acercarme con un nahua a un otomí, yo comercio con él, pero sus costumbres son muy diferentes a las mías. Si me quiero relacionar con él, yo tengo que entender sus costumbres y él las mías. Ahora imagínense los nahuas y los mayas, qué diferencia de costumbres había, nada más échenle de años. Los mayas tenían por lo menos, así mínimo, 2000 años más de existencia que la última tribu nahua. Entonces, ¿qué narcisismo moderno generó el mexicacentrismo? No lo sé, pero yo les exijo y les pido, no pensemos así. Si somos mexica, es porque nacimos en esta maravillosa urbe de esta capital y vivimos y palpitamos. Otra vez encontramos la partícula, ¿cierto o no? Ahí está la partícula mic. Y luego tampa, que se traduce como descanso, lugar donde abunda. Ya se me apagó. Ya. Lugar donde abunda el descanso, es el Mictlampa. Y les prometo que Mictlampa está aquí, en una de las 4 direcciones.
Observen esto. Tlahuiztlampa, donde la luz sale. Huiztlampa, donde la luz está en la espina, en su máximo esplendor. Ciguatlampa, donde la luz empieza a atardecerse. Mictlampa, donde ya no hay luz. ¿Sí? Así está el ciclo. Por eso se llama donde abunda el descanso, porque el sol también se echa su siesta para amanecer el siguiente día. Le extrañamos el sol. Siguiente. Está regido este espacio por alguien llamado Tezcatlipoca, que en la presentación de ayer lo definimos que no es el espejo humeante, sino más bien viene de Tezcat, que es reflejo, Pochtli, que se traduce como Pochtla, significaría humo, humo del espejo. No es espejo humeante, humo del espejo, que es humo del reflejo, perdón, que es una especie de barrera que no podemos observar en algo. Siguiente. Este Tezcatlipoca se va a romper en 5 diferentes. Si pensaron dioses, van por fuera. En 5 diferentes fuerzas, fenómenos, estructuras, manifestaciones de la vida. ¿De acuerdo? Ejeca, Tesisteca o Teclusisteca. Mictlan, Tecutli, Tlazol. Vamos con Ejecat. Ejecat generalmente está asociado mucho con. Pero el Hecat realmente también forma parte del Mictlampa, pues es quien da guía, quien gobierna, quien le da sentido a 5 días de nuestra cuenta del tiempo que todos pertenecen al Mictlampa. Esto viene traducido del náhuatl clásico, que ya no es un náhuatl que se habla hoy en día porque tiene palabras que ya a través de los años pues han cambiado. Nada más como un paréntesis. ¿A qué me refiero con náhuatl clásico y con náhuatl contemporáneo? Para que lo entendamos muy rápido. En el náhuatl clásico no había pantalones. En el náhuatl moderno los hay. En el náhuatl clásico no había celulares. En el náhuatl moderno los hay. Entonces encontraron palabras para definir pantalón, para definir celular. Así de sencillo es el náhuatl clásico, náhuatl moderno. Entonces el náhuatl clásico tiene palabras muy antiguas, como proverbios antiguos, que hablan cada uno sobre el Mictlampa. Dice, el viento frío abra palabras ocultas, llevándose lo que ya no debe moverse. Vamos a repetirlo con voz poética. El viento frío habla palabras ocultas, llevándose lo que ya no debe moverse. ¿Quién le gustaría opinar qué significa eso? ¿O qué le inspira? ¿Qué le llama? Voy a aplicarle ese, hasta que alguien opine, avanzo en la presentación. ¿A quién le gustaría opinar? A ver, vamos a agarrar aquí a un compañero de este lado, que te veo muy atento y apuntando. ¿Qué crees que significa eso? Lo relaciono con lo que comentaste hace unos minutos sobre la flor. ¿Otra vez? Lo relaciono con lo que comentaste hace unos minutos sobre la flor, que el viento pasa ahí, así, ¿no? La salida. Sí, bien, vamos bien. Dice nuestro compañero Gerardo que lo relaciona mucho con la flor, que el tiempo pasa y se va llevando el rostro. Hace Ishlamihmihto, se lleva el rostro de las cosas. Pero vamos a enfocarnos un poquito a palabras ocultas. ¿Qué son las palabras ocultas? ¿Toshti? Yo lo entiendo así como que el viento frío es como, el viento frío está en la noche. Ajá. O sea, llegando a los ocultos. Sí. Justo llegando a esas palabras ocultas, pues lo oculto es lo que no podemos ver en la oscuridad. Y se lleva lo que ya no debe moverse, lo que tiene que descansar. Va muy bien. Las palabras ocultas
son las cosas que nunca dijimos. Pensamiento. El pensamiento, muy bien, gracias maestro Carlos. El pensamiento. El viento frío habla palabras ocultas, es decir, cuando tenemos mucho frío y ya estamos perdiendo nuestro calor, en otras palabras, estamos a pasitos de llegar a Mictlán. Nuestro pensamiento reflexiona todo lo que no dijimos, lo que no hicimos, lo que no hablamos, las palabras ocultas, y se llevan lo que ya no debe moverse. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido saber los últimos pensamientos de un ser querido? Y se nos fueron. El viento se lo llevó, el viento frío. El último pensamiento, hubiéramos deseado ese momento y se fue. Y no más me refiero a una persona, por favor, jamás asociemos la cosmogonía mexica a la humanidad. Es a todo lo que existe. Animalitos, perritos, el mosquito que mataron ayer. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes mataron al mosquito, le quitaron la vida de poder decir sus últimas palabras ocultas. Ni modo. ¿Ok? Siguiente. Tecistecat o Tecocistecat, la identificamos, es todo un misterio porque de hecho viene proveniente, la mayor parte del tiempo se habla que es teotihuacana y que los mexicas lo adoptaron, bla y bla, ¿no? Pero el chiste es que está Tecocistecat. La identificamos por su colmillito de aquí y su caracola de la parte de arriba y su bruma nocturna llena de Citlaltin, ¿sí? Ella nos dice: cuando los ojos del descanso despiertan en la ausencia de luz, el lenguaje de nuestro corazón es escuchado. Esas palabras no viajan en este mundo. Estas son palabras que solo ella puede escuchar. Nuevamente, cuando los ojos del descanso despiertan en la ausencia de luz, el lenguaje de nuestro corazón es escuchado. Esas palabras no viajan en este mundo. Estas son palabras que solo ella puede escuchar. ¿Opiniones? Cuando la materia regresa a su estado primigenio, es decir, cuando se vuelve otra vez energía. Muy bien. Vamos acercándonos. Hay un retorno, correcto. ¿Qué más podemos alimentar? Fíjense muy bien. Ojos del descanso despiertan en la ausencia de luz. Las estrellas, exacto, muy bien, despiertan en la ausencia de luz, es decir, despiertan en el Mictlampa, donde no hay sol. Despiertan en donde no hay sol. El lenguaje de nuestro corazón es escuchado. Reflexión, sí, no yo tactoli, palabra. ¿Cuándo hacemos reflexión? Cuando la ausencia de luz no está. Cuando la ausencia de luz está. Vamos a lo ponerlo bien práctico. Compañero, ¿cuándo es cuando más hablas contigo mismo, que nadie más te escucha y que sabes que estás solito y la luz no está? ¿Cuándo es? En la noche, momentos antes de qué? De dormir, exacto. El lenguaje de nuestro corazón es escuchado. Antes de dormir, conversamos con nosotros mismos. Esas palabras no viajan en este mundo, es decir, nadie las sabe. Esas palabras solo ella las escucha. Cuando entramos en un sueño profundo, se dice que acariciamos Mictlán, porque el momento en el sueño profundo, nuestro corazón por un segundo se detiene y conversamos con ella, con Tecistecat. Y luego regresamos a la vida. Siguiente. Bueno, ¿quién no conoce a este chavo? O sea, han levantado hasta capillas, no sé dónde, pero la inspiración de la Santa Muerte, nada más y nada menos que tenemos a Mictlantecutli. Es bien peculiar, por cierto, no sé si hay aquí tepiteños, pero el culto de la Santa Muerte, qué fuerte está en ese barrio, y peculiarmente tiene un origen totalmente nativo. Mictlantecutli, vean cómo está vestido completamente de hueso, tiene aquí su ojo de estrella, por supuesto, y su pedernal en la nariz, ¿de acuerdo? Un pedernal. Y él dice: el que todo detiene llega sin ser invitado, y cuando lo invocamos,
hacemos mal al corazón del universo. Lo repito, el que todo detiene llega sin ser invitado, y cuando lo invocamos, le hacemos mal al corazón del universo. ¿Quién le gustaría opinar? A ver, alguien por ahí atrás que le nazca decir algo. A ver, Isaac. Pues el momento del descanso llega por flujo de la naturaleza, pero cuando es forzado, bien sea porque se mata a alguien o un suicidio, no va acorde con el movimiento del universo. Exacto, muchas gracias. No puede ser mejor explicado. ¿Sí? Hermano, a ver. A ver. Bien. Muy bien, muy bien. Exactamente, hermano. Mictlantecutli, ¿sí? No le llamemos el dios de la muerte, por favor, ya, que quitemos ese tipo de palabras. Él, más bien, la traducción del náhuatl viene de Mic, ahí otra vez está la partícula que hemos estado estudiando en toda esta clase, Mic, luego viene Tlan, lugar de abundancia, y luego Tecutli, quien tiene un dominio en el lugar de abunda el descanso. Punto. ¿Quién ejecuta Mictlantecutli en todo momento? Nosotros. Todos los que desayunaron algo ya llevan Mictlantecutli en la cuenta. Sea vegetal o animal, se mueve, ¿cierto o no? Es bien peculiar. Para la lengua náhuatl no hay alguien que se llame vegetariano o carnívoro, porque en realidad cuando comes algo, estaba vivo. Sea una zanahoria, pues empezó como una semillita y creció, o como un tubérculo y creció. Es decir, se movía al igual que tú y te lo devoraste. Cuando llegas sin ser invitado, todo detiene y llegas sin ser invitado, exactamente como ambos compañeros dijeron, debe de llegar por flujo natural. Pero cuando lo invocas, cuando lo forzas, lastimas el corazón del universo. Ahora les van a enseñanza Lakota, y estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo. Los Lakota dicen, ¿es correcto que un coyote se coma un conejo? ¿Sí o no? Tiene hambre, pues hay que comer. Pero, ¿es correcto que un coyote mate 10 conejos y se coma uno? ¿Qué está haciendo? ¿Le hace mal a quién? Al corazón del universo. Exactamente. Todo tiene una disciplina en este mundo. Siguiente. Vamos a Tlazolteot. ¿Cómo identificamos a Tlazolteot? Vean la mandíbula o la boca y su nariz está en color negro y tiene una yacametzte, una nariguera de luna. Y ahí les va peculiarmente, a ella la llamaron los primeros catalogadores de la historia, entre ellos Sagún, llamó la diosa de las inmundicias y la lujuria. Súper creativo, mi amigo, porque en realidad no simboliza nada de eso. La palabra tlazoli, escuchen esto, tlazoli viene de cuando algo se empieza a pudrir, la tierra se lo come y lo regresa en alguna forma. Y se hace negro, ¿cierto o no? Si dejamos una cáscara de plátano, se hace negra. Una manzana que es la más rápida, se empieza a hacer cafecita hasta que se hace negro. Eso es tlazoli. Ahora, ojo, en Veracruz, y estoy seguro que aquí hay personas, no sé si de Veracruz o han viajado a Veracruz, los campesinos, para evitar el mal aroma de lo que es el fertilizante, agarran tlazoli de la tierra y se lo ponen en la nariz para no oler. Entonces están simulando a Tlazolteotl, se lo ponen aquí. Y además ellos hacen su propio tlazole, tienen botes, tambos así grandotes de basura, y ahí echan toda la basura orgánica, agua, tierra. Basura orgánica, agua, tierra. Y así constantemente hasta que tienen un tambote lleno de un chapopote negro, que lo regresan a la tierra y es una excelente forma de sembrar. Bueno, eso es tlazolteotl, el acto permanente de volver a rehusar algo. Y ella nos dice, el igio, el aliento de vida, el igio no descansa, solo cambia de rostro y regresa a ser semilla
para volver a crecer. Repito, el higio no descansa, solo cambia de rostro y regresa a ser semilla para volver a crecer. ¿Opiniones? Sería como la materia no se crea ni se destruye. Ahí está, compañeros. Mucho tiempo antes de que los científicos, casi de la era moderna, posicionaran esa frase, la lengua náhuatl ya lo tenía. Lo entendían. Nada más que no lo pusieron en una enciclopedia para que el mundo pensara que son los únicos en poder tener eso. La naturaleza, desde tiempos de su inicio, ya hacía esto, ya hacía tlazolteo. Ya entendía que cuando algo se biodegrada, regresa. El aliento de vida regresa. Siguiente. Vamos a Chalchiutotolin. Chalchiutotolin viene de las palabras chalchi, que es jade, o chalchihuit. Ya lo vimos con el maestro Sergio Sevilla en su muy dinámico ejercicio. Y luego vimos totol, o totola, o totolin, que significaría ave. ¿De acuerdo? Es un ave de jade. Peculiar que le pongan chachutotolin a un ave que se parece a un guacholot. ¿Por qué le ponen ave de jade a un guacholot? Ustedes no saben el valor que tiene un guajolote para una comunidad nativa. Es un valor increíble. Para ellos, darle Mictlantecutli a un guacholot es perder mucho alimento. Pues imagínense que ustedes vayan y digan, es que yo soy vegetariano y me acabo de echar a mi Juanito, a mi guacholot, ¿no? ¿Y ahora qué hago con comida para 10 personas en un guisado de rico verde? O sea, dense cuenta la importancia de él. Pero hay algo bien peculiar del guacholot. Está muy asociado a enfermedad por dos razones. Uno, las plumas del guajolote tienden a llenarse de unas pulguitas, ¿sí? Que dan urticaria. Y el cuello del guacholot tiene granitos. Según la leyenda local de las personas, eso es en Guerrero, pero seguramente cambiará de lado a lado. Pero la leyenda local de las personas en Guerrero es que si una mujer, la que va a cocinar, le toca el cuello al guajolote y le siente granitos, enfermará a las personas. Vamos a leer lo que Chalchiuhtotol nos dice. De todo lo vivo brota agua de jade, el licor de Tlaloc en nosotros. Si se enferma, nuestro corazón acelera su viaje a Mictlán. Eso está más claro, ¿no? ¿Qué es el agua de jade? Muy bien, gracias, maestro. La sangre. ¿Quiénes de aquí enfermamos el licor de Tlaloc en nosotros? La neta. O sea, aquí no hay nadie que diga, no, yo soy súper acá y yo me cuido, agua de iones. No, no es cierto. Se avientan su coca, se avientan su Fanta, la enfermamos, ¿sí o no? Eso es inevitable. Pero una cosa es acelerarlo y otra cosa es cuidar que no sea tan rápido el camino a Mictlán, ¿sí? Es imposible no vivir perfecto, pero si lo enfermamos constantemente, lo aceleramos. Bien rápido. Mictlantecutli va a venir por nosotros, pero de volada. Siguiente. ¿Listos? Ya saben qué significa esto. ¿Listos? Porque les voy a exigir. Échale. ¿Qué vemos en este moshli? Les doy una pista. Empieza aquí. Termina acá. Vamos un poquito más específico, hermano. Este ya no está vivo. Porque tiene
Ah, eso ya es tu área, maestro. A ver. A ver, adelante. A ver, échalo. Ajá. Sí, muy bien. Bien, vamos, exacto, vamos depurando. Exacto. Perfecto. Ajá, en vez de energía vamos a buscar otras palabras, porque energía ya es muy contemporánea. Vamos a buscar otras palabras que expliquen qué es estas cosas. ¿Sí? Pero bien, vamos muy bien. ¿Alguien suma algo? Digo, creo que es muy claro que nuestro compañero ya empezó a poner el camino a seguir, que es tatán, 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 ¿no? Ya vamos siguiendo como el proceso de que vamos a ponerle don Pepe. Don Pepe ya no está, entrega algo, se transforma en esto, su corazón está y luego está amarrado, colocan en un cesto copal y luego la tierra le hace, se lo come y luego vean, observen, ese detalle es bien bonito. Su misma mano entrega una estrella. ¿Qué está entregando? ¿Sus ojos de qué? Exacto. Entregó sus ojos de estrella, ya no los tiene. ¿Sí? Todos nosotros, compañeros, el que está ahí atrás, que está muy participativo, el maestro, por supuesto, aquí mi Gerardo, mi Ángelo, en algún momento vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que decir, estuvo chido, y ponernos sus ojos de estrella. Una vez que los entreguemos, el viento es el igio, que es lo último que nos queda, porque ya entregamos calor, estrellas, el igio, lo último que hay, transita. Y aquí tenemos teiolía, ¿sí? El cuerpo óseo, igio, el viento, tonali, nuestro calor. Las tres partes más importantes de lo que somos. Calor, aliento de vida y cuerpo. Y se nos va, se nos fue. Así mi primo que está ahí, Robercito, se va a ir. Va a entregar su ojito de estrella y va a decir, ya, ahí me cuidan. Siguiente. Vamos a pasarlo rápido. Aquí está uno. Siguiente. 2. Siguiente. 3. Siguiente. 4. Y 5. ¿Qué pasaría si yo nada más subo esto a Facebook y le pongo Mixler? Ya, exacto. Ya valió. ¿Por qué? Porque acaban de perder toda esta información. El contexto, exactamente. Y eso pasa mucho, ya se dieron cuenta. Que la gente sube esto, feliz Día de Muertos, ¿no? ¿Y de dónde sacaste ese concepto? Si venía desde acá, desde Don Pepe que se fue y ya llegó hasta acá. ¿Sí? Siguiente. Adrián, perdón, Dime. por interrupción. A lo mejor ya estoy viendo a los demás. Y ahora sí que vengo. A lo Pepe que le pusiste tú el nombre, está en algo que es como un cal. Sí, exacto. Es una casa de muerte, un mortuario, exacto. Siguiente. Otro. Bien. Mismo ejercicio, mis compañeros. Citlalanco, Patitlachía. Venga. ¿Qué vemos aquí? Tenemos arqueología mexicana. Si le damos su crédito a Arqueología Mexicana en redes. Adelante, hermano, por favor. Pues Micrófono, amor. veo que alguien está ofrendando algo muy valioso. Ajá. Tenemos aquí a Mictlantecutli, quien le hace y de aquí él desprende esto. ¿Y a quién se lo da? ¿Qué es esto? Eso, el sol. ¿Qué se le desprende, mi hermano? ¿Qué se le está yendo? Igio, ¿y qué más? La fuerza vital, ¿Qué se llama? Tonali. Se está desprendiendo su tonali. Se lo está llevando el sol.
¿Ok? ¿Sí o no, compañero, que cuando te enfermas de fiebre, ¿qué te da? ¿Por qué? Porque tu calor se siente estresado. Está así. Cuando avanzamos en edad, yo estoy seguro que aquí tenemos muchas personas que vamos a relacionarnos con eso, las personas empiezan a tener más frío. ¿Por qué? Se empieza a ir. Cuando un cuerpo, cuando ya un cadáver, ya dejó de moverse, ya está en mi quisle, y lo tocamos, poco a poco se va sintiendo frío, ¿sí? Está perdiendo su calor, está entregando su calor. ¿De acuerdo? Siguiente. Una más. Dale. Y con eso, tristemente, tenemos que ir llevando esta plática a una conclusión, así como toda nuestra vida va a llegar a una conclusión. Al leer esto, ¿cómo dijimos que se lee? ¿Con qué acento? Ándale, Iztapalapa también. Que entre esa parte de Iztapalapa, ¿no? Es ese cantadito ñero de Iztapalapa. Nada, falta la patilla larga aquí nada más. ¿Quién se quiere aventar a leerlo? Así con ese acento. A ver, inténtalo ya, compañera. Venga. Bien, ahora cantadito. ¿Viste cómo mejoró un poquito la velocidad? ¿Lo notaron? Ah, eso, escucha bien chido, ¿no? Muy bien. Leemos una vez más. Que se traduce como: haz memoria. Tú eres como las primeras tierras en el firmamento en camino a Mictlán. ¿Qué significa eso? Que por muy pequeño que tú seas, amigo Flipper que está aquí, por muy chiquito que él sea, mi amigo aquí, por muy pequeñito que él sea, va a tener la misma vida que una estrella y va a tener el mismo destino que una estrella, el mismo destino que un cometa, el mismo destino que una flor, que una semilla, que un virus, que tu animalito, que tu compañero, que tu pececito. Él comparte exactamente lo mismo que le va a pasar al gran sol. Esto quiere decir esta frase. Y con eso, compañeros, espero que dejemos de pensar penumbrantemente en Mictlán, que dejemos de pensar, se me está acabando el tiempo. No, disfrutaste mucho tiempo, más bien. Y dejaste algo muy bonito. Le voy a contar como anécdota personal. En recientes días, semanas, yo perdí a una amiga que estuvo conmigo 15 años de mi vida. Una tarde, que la vi contenta, yo le dije: estás muy feliz y viviste conmigo 15 años y fuiste una gran amiga. Me viste crecer, me viste avanzar, compartimos muchos momentos. Yo te agradezco mucho que hayamos coincidido, que hayamos hecho Namiki en esta tierra, en ese Tlalticpac. Y no te voy a volver a ver. No te voy a volver a ver. Porque a donde tú vas, te va a llevar Mictlán y te va a ensemillar en otro lado. Pero qué gusto haber estado contigo este tiempo. Qué gusto. Y yo creo que si hacemos ese ejercicio todos nosotros, de agradecer primero que coincidimos en esta tierra, es mucho mejor. Mucho mejor. Muchas gracias por haber estado en esta ponencia de Mictlán. Mi nombre es Adrián Coscacoat. Soy autor del libro Semillas del Universo y Tata de Hecat. En Semillas del Universo vierto parte de este conocimiento ahí. Espero que les haya gustado, espero que les haya ensemillado
que haya tocado su corazón y recordemos, todos nosotros, Sesitlaltzinquipia y Panichanoyolo Mixictin, en nuestro corazón vive un pedacito de estrella. ¿De acuerdo? Nimistlazocamachilia, Nachixitin. ¿Alguna pregunta, algún comentario que gustarían compartir? Gracias. A ver. No sé, me causó curiosidad lo último que comentaste sobre la semilla, tú eres que mueres, ¿no? Y te va a ensemillar a otro lado, ¿no? Claro, así es. Igual estoy mezclando cosas erróneamente. Pero esto me suena, bueno, igual me encarga, ¿no? Y a otro lado. Digo, no sé que puede ser cosas diferentes, pero esto no termina, vas a regresar a un ciclo. Sí, ¿recuerdas lo que Tlazolteotl nos enseñaba acerca del ligio? Que se traduce ahí contemporáneamente como la materia no se crea, se destruye, solo se transforma. Bueno, Mictlán lo que va a hacer contigo, hermano, es que te va a arrancar el tonali, va a hacer tu teyolía en Tlazoli, pero el higio tuyo, lo que tú fuiste, se va a quedar permado en esta tierra. Tu tonali va a ser llevado hacia Mictlán y después expulsado en otro lado, ¿sí? Puede ser que tú, lo que tu calor, el permiso del calor del sol, le va a dar calor a algo más en otra galaxia, en otro lugar, porque el calor lo tomamos prestado, no es nuestro. Pero el higio, lo que tú hiciste en esta vida, permanece, se queda. Sabemos quién fuiste, sabemos qué hiciste. Tanto así que seguimos hablando de personas que ya no siquiera están con nosotros. Por ejemplo, un ejemplo rápido, Miguel Hidalgo. Nunca lo conocimos, pero sabemos quién fue, ¿no? Ignacio Allende, vaya, muchas personas que no tuvimos el placer de estar aquí, pero su higio está aquí. El tonali ya se fue. Y el teyolía está en la tierra. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Adrián, mencionaste que cuando llegaron los evangelistas, Ajá. muy entrecomillado, yo ponía 4 o 5 comillas, Ajá. dejaron a los mexicas sus tradiciones como la del famoso Día de Muertos. Pero dijiste, pero lo vas a hacer cuando yo quiera. ¿Sabes por qué es el primero y el 2 de noviembre? Sí. Bien, las fuentes históricas nos narran que la mayoría de las celebraciones mesoamericanas, por ponerle un título, son fechas astronómicas. Por ejemplo, las fechas de San Miguel coinciden con el equinoccio de otoño, no se diga la Virgen de Guadalupe, que ese es el más catastrófico que sucedió porque es literalmente el sustituto del solsticio de invierno. Qué cosa tan... Bueno, yo me puedo aventar ahí una plática muy calmadamente sobre el solsticio de invierno, pero bueno, pero la celebración justamente que se hace durante las fechas del 1 y 2 de noviembre coinciden con el acelerar la celebración que se hacía por los británicos, que le llaman ellos la cacería de brujas o el Halloween. Recordemos que para los británicos ellos no tenían una... Lo comentabas aquí afuera con mis compañeros. La diferencia colonial invasora entre el británico y el español es que el británico expulsó al nativo. Le dijo, ni me quiero mezclar contigo, güey. O sea, tú vete para allá y allá vives. Las reservas, las famosas reservas actuales. El español dijo, me mezclo contigo. ¿Cuáles son los pros y cons? El pro, al segregarme, sostuve mi real cultura, pero vivo marginizado como no tienen idea. ¿Cuál es el pro y el con del mestizaje? Me permitiste convivir contigo. El con, aplastaste mi cultura. ¿Sí? La hiciste pedazos. Y ahora yo no tengo la cultura que tú me diste. Esto es lo que sucedió. Más bien, la imposición religiosa estaba acelerada para tratar de sustituir fechas astronómicas. La más próxima, que de hecho la celebración del Día de Muertos,
sucede en 2 veintenas. Empieza en Tlaxochimako y sucede más que nada en Xocowesti y parte de Oxpanisti, que son 3 veintenas que se celebran específicamente. 1, Tlaxochimako, las flores salen, por eso salen las flores en Pasochil. 2, Xocowesti, la naturaleza empieza a tirar sus frutos y se empieza a secar el otoño, exactamente. Y Oxpanisti, los vientos soplan. Las 3 palabras en náhuatl describen lo que pasa con la naturaleza. Nosotros le llamamos julio, agosto y septiembre, que son Julio César, Séptimo y César Augusto. Nada más échenle la colonización que tenemos encima, ¿no? ¿Alguien más? Por aquí había una persona que crea. Bueno, con el permiso de sus rostros, sus corazones, nada más para agradecer su labor, una gran labor que me he estado siguiendo en sus redes, todo. Me motiva a seguir escarbando para encontrar mi raíz. Mi madre es de Oaxaca, perdió ella por venirse para acá, como dicen, la hicieron creer muchas cosas. Pero el agradecimiento es que sigan y sigan adelante con estas enseñanzas. De todo corazón, gracias. Muchas gracias, mi querido hermano de corazón. Créeme que no nos vamos a detener. Tanto Idolidad Glo, como yo, como Alan, como Toshli, como todos los que estamos aquí, que hemos estado desde 8 de la mañana, no lo hacemos porque tenemos que hacerlo, lo hacemos porque queremos hacerlo. Y mientras el corazón quiera, cantarán los ensontles, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Mira que tenemos 3 personas, 4. A ver, el Pamelo y luego Alejandro. A ver por ti. Pues antes que todo, yo también soy parte de Cali, pero darte las gracias también. O sea, la verdad es que yo sé que tu esfuerzo ha sido mucho y pues también como les comentaba a algunos compañeros, a veces la cultura genera controversia, ¿no? Es como muchos significados, ¿no? Pero el hecho de hablar de mi clan y que no es el día de la muerte o que te vas a morir porque creas en eso, no, es como que, ¿sabes? Como acabas de decir, el descanso y la memoria que te dejan los que ya estuvieron aquí. Es como hablabas hace rato del compañero, bueno, ahora, yo sí sé que tu amiga que tuviste con un perrito. Es ese agradecimiento también que tú le das a lo que conoces, ¿no? No solamente somos aquí los únicos que estamos aquí, somos los seres vivos, sino que también los animales, las plantas, o sea, todos nos acompañan. Sí. Entonces, es eso, es darle también las gracias por darnos, o sea, darnos el conocimiento, o sea, darnos el hecho de querer conocer más y de saber que en realidad no es como nos han hecho creer todo este tiempo, sino que es eso, la verdad es que darte las gracias de todo corazón de, pues también encaminarme a esta cultura. Entonces, gracias. Gracias, Pamela, gracias. Alejandro, por favor, y ya contigo cerramos, muy bonito. Buenas tardes. Primero que nada, Toma. Como les comentaba, a mí primero me han enseñado lo que es el origen Sotomí, y como te comentaba, Adrián, te quiero dar las gracias por la invitación, por las enseñanzas. La verdad me llevo unas grandes enseñanzas de aquí, de los grandes maestros, y pues te tenemos un regalo de parte de Chocolate Six. Quiero que se pongan todo el equipo de Mexicali aquí. La verdad, han hecho un gran labor porque esta historia de nuestros antepasados mexicanos, la historia, la cultura que tenemos, se debe de prevalecer como mexicanos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros primos, que estas enseñanzas nunca mueran, que prevalezcan. ¿Para qué? Para que México siga siendo uno de los países más grandes de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Entonces, les queremos agradecer en nombre de Chocolate Six. Gracias, gracias. Este es un bonito regalo para ustedes, para esta música. Abrazo, ven.
Por último, quiero agradecer gracias por la invitación. Viva Sonantita, viva los pueblos originarios, viva Malva. Gracias. Gracias. Qué mucha idea. Hombre, qué gesto, hermano, qué gesto. Inesperado, muchas gracias. Y ay, no yo el partía, el corazón se siente muy alegre porque es un esfuerzo que esperemos, lo hacemos con el corazón y lo hacemos por ustedes. Y yo me quedo simplemente con el hecho de decir, esto es para ustedes. ¿De acuerdo? Isaac, adelante. Bueno, yo quiero sumarme al agradecimiento y quería, esto no es para ti, es para ti y tu equipo. Gracias. De parte yo creo que de todos los que ahora mismo nuestro corazón está latiendo fuerte porque vemos el esfuerzo de... Es que se me emociona. Y el esfuerzo en la familia y además conmigo personalmente han tenido gestos muy desinteresados que yo los he sentido que han venido del corazón, entonces sé que este amor que tienen por la cultura y demás, pues es un amor sincero. Y bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias. Dime Sasoka Machilili a todos ustedes. Y pues para cerrar este evento, como todo, nosotros hicimos una ceremonia de apertura, aquellos que estuvieron aquí desde el principio lo saben, siempre que se abre un círculo, que se abre un ombligo, hay que cerrarlo, se cierra un trabajo. Les voy a pedir el favor a todos ustedes que se quedaron hasta el final, nos acompañen y hagamos un enorme círculo alrededor de nuestra Tlamanal, por favor.